La mayoría de las personas no pierden sus vidas en un solo momento dramático. La pierden gradualmente, en silencio, una decisión postergada a la vez, un sueño silenciado a la vez, una mañana tras otra despertando y diciéndose que hoy todavía no es el día correcto. El miedo no es ruidoso, no llega como una tormenta. Se desliza como la niebla, lento e invisible, hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que ya no puedes ver con claridad hacia dónde intentabas ir. Hoy quiero contarte la historia de un hombre llamado Samuel, un hombre que tenía todo lo que el mundo le decía que debía desear y que, aún así, llevaba dentro un peso que nunca parecía desaparecer, el peso silencioso y sofocante de una vida que nunca fue realmente suya. Samuel creció en una ciudad mediana donde la ambición era vista como algo peligroso. Su familia era amorosa, pero cautelosa. Creían en la estabilidad por encima de todo. Consigue un trabajo estable, decían. No tomes riesgos innecesarios. Agradece lo que tienes. Y Samuel escuchó. Siguió el camino que habían trazado para él con la precisión cuidadosa de alguien a quien nunca le permitieron perderse. Estudió algo práctico, trabajó donde le dijeron, se casó cuando parecía correcto y despertó cada mañana dentro de una vida que funcionaba perfectamente por fuera mientras se derrumbaba lentamente por dentro. Tenía 38 años cuando ocurrió. No fue un colapso ni un desastre, solo un momento, ordinario y devastador al mismo tiempo. Estaba sentado en una reunión de trabajo, rodeado de personas con trajes grises idénticos, hablando sobre números trimestrales que todos olvidarían antes del viernes, cuando de repente tuvo un pensamiento tan claro que casi le quitó el aliento. Pensó, no sé por qué estoy aquí, no en esa reunión, en esa vida. Había pasado casi 2 décadas construyendo algo que jamás había elegido realmente, y en ese instante el peso de esa verdad lo golpeó más fuerte que cualquier fracaso. Esa noche, Samuel condujo a casa por una ruta diferente. Terminó estacionado cerca de un pequeño puerto que no visitaba desde hacía años, observando a un viejo pescador reparar una red rota en el muelle. El hombre trabajaba con el tipo de concentración que solo nace cuando amas lo que haces, no por obligación ni por rutina, sino por verdadera devoción al oficio. Samuel lo observó durante mucho tiempo. Finalmente, se acercó. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo?, preguntó Samuel, casi hablando consigo mismo. El pescador levantó la mirada sin prisa, como hacen las personas que nunca corren hacia nada, porque ya están exactamente donde quieren estar. ¿Dejar qué?, respondió. Esto. El trabajo, el mar, todo. El anciano guardó silencio un momento mientras pasaba el pulgar sobre la cuerda reparada. Yo antes pensaba en empezar, dijo al final. Pasé muchos años pensando en ello, y descubrí que lo único peor que un comienzo difícil es la vida que vives cuando nunca comienzas en absoluto. Samuel regresó a casa en silencio. Esa noche no durmió. Permaneció acostado en la oscuridad, dejando que la verdad de la que había estado huyendo finalmente lo alcanzara. Había estado esperando permiso, esperando certeza, esperando que el miedo desapareciera antes de atreverse a moverse. Pero el miedo, empezaba a entender, no desaparece por sí solo. Solo desaparece a través de la acción, a través del aterrador acto de dar un paso adelante antes de sentirte listo, antes de que el camino esté claro, antes de que alguien te garantice que no vas a caer. 3 meses después, Samuel hizo algo que sorprendió a todos los que lo conocían. Renunció a su trabajo corporativo. No de forma impulsiva ni dramática. Lo hizo con la determinación silenciosa de alguien que finalmente tomó una decisión que llevaba años esperando dentro de él. Siempre había amado enseñar. No el tipo formal, no las aulas ni las instituciones, sino el simple acto de ayudar a las personas a entender cosas que antes les confundían. Comenzó pequeño, dolorosamente pequeño. Ofrecía talleres gratuitos los fines de semana en centros comunitarios. Ganaba casi nada. Algunas noches cuestionaba todo. Algunas mañanas despertaba convencido de que había arruinado su vida, pero siguió adelante. No porque fuera fácil, no porque alguien le asegurara que todo saldría bien. Siguió adelante porque detenerse se sentía peor que luchar. Siguió adelante porque el hombre que veía en el espejo en los días malos seguía estando más vivo que el hombre que había sido en aquella sala gris de reuniones, asintiendo ante números que no significaban nada para él. Pasó 1 año, luego 2. Lentamente, algo comenzó a cambiar. La gente empezó a hablar de sus talleres. Las salas comenzaron a llenarse. Las personas recomendaban su trabajo a amigos. Una organización local lo invitó a dirigir un programa completo. Después otra, y otra más. No era rico, no era famoso, pero estaba haciendo un trabajo que sentía verdaderamente suyo,
y descubrió que esa sensación valía mucho más que cualquier salario que hubiera recibido a cambio de su silencio. Una tarde, una joven se acercó a él después de una sesión. Estaba nerviosa, sosteniendo un cuaderno entre las manos, y le hizo la pregunta que todos terminan haciéndole a alguien que cambió su vida. ¿Alguna vez tuviste miedo de haberte equivocado? Samuel lo pensó honestamente antes de responder. Todos los días al principio, dijo. Hubo semanas en las que estaba completamente seguro de haber destruido todo, pero seguía volviendo a una sola pregunta. Me preguntaba qué tipo de arrepentimiento podía soportar realmente. El arrepentimiento de intentarlo y fracasar, o el arrepentimiento de nunca haberlo intentado. Y cada vez que me hacía esa pregunta, la respuesta era la misma. Podía recuperarme del fracaso. Había visto a otras personas recuperarse del fracaso. Lo que no podía imaginar era llegar al final de mi vida sabiendo que elegí la seguridad por encima de todo lo que realmente me importaba. Ella escribió algo en su cuaderno. Samuel nunca supo qué fue, pero esperaba que fuera un comienzo. Esto es lo que la historia de Samuel me enseñó y lo que quiero que te lleves hoy. Lo que detiene a la mayoría de las personas no es la falta de talento, ni la falta de recursos, ni siquiera la falta de oportunidades. Es la creencia de que debemos sentirnos completamente seguros antes de movernos. Es la ilusión de que en algún lugar existe una versión perfecta de nuestras circunstancias. Una versión donde todo está alineado, donde el riesgo es bajo, la confianza es alta y el camino está iluminado hasta el horizonte. Esa versión no existe, nunca ha existido. Las personas que más admiras no esperaron a que apareciera, avanzaron sin ella. Construyeron su confianza moviéndose, no antes de hacerlo. Encontraron claridad a través de la acción, no a través de la planificación. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es la decisión de que algo importa más que el miedo. Y la única manera de descubrir qué es lo más importante para ti es comenzar, imperfectamente, nerviosamente, sin garantías, con nada más que la decisión de dejar de permitir que el miedo siga decidiendo tu futuro. Antes de terminar hoy, quiero decirte algo directamente a ti, porque creo que encontraste este video por una razón. Hay algo en tu vida que has estado postergando, algo que te llama en silencio y a veces en voz alta, en las horas más tranquilas de la noche o en el vacío de una tarde cualquiera. Tú sabes qué es, siempre lo has sabido, y lo único que se interpone entre tú y ese comienzo es la historia que sigues contándote sobre por qué todavía no es el momento. Sí es el momento, siempre lo fue. El momento que estás esperando es este, exactamente así, de imperfecto e incierto como se siente. Si esta historia movió algo dentro de ti, quiero escucharlo. Déjame un comentario aquí abajo y dime desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque esta comunidad llega a rincones del mundo que jamás imaginé. Y cada vez que alguien me dice desde dónde mira, recuerdo lo conectados que estamos todos a través de estas historias. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Haz clic en el botón y quédate cerca, porque cada semana exploramos historias como esta. Historias que no solo entretienen, sino que cambian suavemente la manera en que ves tu propia vida. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Da un pequeño y valiente paso hacia lo que realmente importa y recuerda. La vida que estás esperando vivir también está esperando que tú la comiences. Nos vemos en el próximo video.